En este video veremos cómo desplazarnos o cómo movernos en el espacio 3D. Para seleccionar presionaremos clic izquierdo. Para desplegar menú de opciones tenemos el clic derecho. Con el botón central o con la ruedita podemos dar scroll hacia atrás para alejarnos o hacia adelante para acercarnos. Con el clic central o con el clic de la ruedita podemos dar clic sostenido y movernos para desplazarnos en torno al objeto seleccionado. También si presionamos Shift y el mismo clic central podemos panear, es decir, nos desplazaremos pero sin rotarnos alrededor del objeto. Y también tenemos las diferentes vistas. Como lo habíamos dicho, teníamos unas opciones para poder cambiar las vistas, que también podemos utilizar los comandos el 1 para la vista frontal, 3 para la vista lateral y 7 para la vista superior. En esta ocasión entonces voy a empezar a hacer un personaje sencillo con las formas primitivas para retomar las herramientas de mover, escalar y rotar, también de agregar formas. Para ello entonces voy primero a eliminar este cubo, voy a presionar la tecla suprimir para eliminarlo directamente y voy a agregar aquí con el menú Add o Shift A, cualquiera de las dos opciones funciona, un mesh y agregaré un cilindro. Desde la vista frontal con el número 1 entonces me voy a acercar y voy a colocar este cilindro, voy a agarrarlo con la tecla G y bloqueo el eje Z para desplazar solamente hacia arriba. Voy a colocarlo por aquí. Si miro en las transformaciones voy a ver que la ubicación está más o menos a 4 metros del piso, es decir, del origen o desde este puntico a el centro de la escena hay 4 metros. Cada uno de estos recuadros que aparece aquí en el viewport, estos recuadros representan 1 metro. Si contamos hay 1 metro, 2, 3 y 4 metros hasta en donde está el origen del cilindro. Esto nos sirve pues obviamente para tener unas proporciones y unas medidas adecuadas para cuando vamos a hacer modelos con precisión o pues, de igual manera para hacer modelos ajustados a los tamaños reales. Un personaje, un hombre, una mujer que tengan su medida de más o menos 1,50 m, 1,60 m, bueno, la altura pues aproximada de una persona normal. En este caso pues no voy a considerar mucho esas dimensiones, sencillamente voy a hacer el ejercicio solamente para tener presente las herramientas que vimos en el video anterior. Voy a escalar en el eje Z, entonces presiono primero S, luego Z y voy a escalar para alargar un poquitico este cubito. Si presiono control voy a tener al fin una dimensión en el eje Z de 3.2 metros o un escalado de 1.6. Esta dimensión o esta propiedad fue la que en este momento cambié. Para duplicar una figura puedo presionar Shift más D para duplicar y la voy a colocar por aquí, que este me va a servir como pierna. Ahora voy a escalar y la voy a ubicar por aquí agarrándola con la tecla G. Esta piernita obviamente tiene que ser más larga, entonces la voy a escalar en Z para hacerla un poco más larga y la voy a mover en el eje Z para que sea más o menos por aquí. Desde la vista lateral con el 3 del teclado numérico, esta misma que tengo la voy a duplicar y la voy a colocar aquí abajo. Como quiero que me quede en el mismo eje Z, entonces bloqueo el eje para que me quede completamente paralelo a la forma al cilindro anterior. La pierna en este caso pues está traslapándose y pues está realmente muy recta. Lo que voy a hacer es inclinarla un poquitico y mover en el eje Y hacia adelante un poquito. Creo que también es necesario que escale para que sea más pequeño.
Voy a escalar en el eje Z, pero en este caso, si hago el escalado así con esa rotación como la tiene, si presiono S y luego Z para escalar, hay un punto en el que la transformación no me queda correctamente. ¿Por qué? Porque ya tiene una rotación ese cilindro. Si quiero que ese cilindro realmente se encoja, es decir, en este caso estaríamos escalando o encogiendo el cilindro, pero considerando esta flechita o esa línea azul que es el eje Z, pero quiero que realmente se escale en proporciones iguales, y para eso tengo que cambiar aquí las opciones de transformación o la orientación. Si presiono aquí, voy a ver que tengo una orientación local. Van a ver el cambio cuando presiono ahora la flecha o el eje Z, se alinea con respecto a la rotación. Si roto el cilindro, fíjense que el eje Z sigue manteniéndose como lo habíamos colocado inicialmente, manteniendo su rotación o sus ejes locales. En el caso de la orientación global, entonces si por ejemplo escalara así en el eje Z, pues va a tener una transformación diferente en ese eje y pues no es lo que queremos. Voy a deshacer con control Z hasta ahí, y con la orientación local presiono S y Z, y ahora sí va a tener un escalado mucho mejor. Voy a dejar la misma configuración local para estas formas. Esto lo voy a rotar un poquito, mover y luego rotar un poquito hacia adelante. Y de igual manera escalaré en el eje Z para hacerlo un poquito más pequeño. Por ahí. Más o menos, de que me quede aquí como encajadito. Esta vendrá a ser la rodilla que vamos a colocar. Ahora un cubito. Me voy a ubicar ahora desde la vista frontal y voy a agregar con Shift A un nuevo mesh y será un cubo. Este cubo entonces lo voy a escalar. Lo voy a mover para que me quede más o menos alineado con la pierna, y desde la vista lateral lo voy a ajustar para que me quede aquí como un pie. Entonces primero lo moví, luego escalo en el eje Z, lo ajusto, voy a moverlo hacia adelante otro poquito y ahora voy a escalar en el eje Y para tener la forma del pie. Así. Muy similar voy a hacer con la parte de arriba, con el brazo, pero antes de ello voy a colocar en medio, o aquí en esta parte en donde habrá una articulación, voy a colocar ahí una esfera. Como habíamos visto cómo desplazar el cursor 3D, voy a utilizar el comando Shift más clic derecho para colocar el cursor 3D ahí, y ahí voy a agregar una, puede ser una esfera o una icoesfera. La diferencia entre la icoesfera y la UV Sphere o la esfera normalita es que la esfera como tal, su geometría, son cuadraditos o son caras cuadraditas, y en las puntas tiene unas caras trianguladas. La icoesfera está hecha de todas las caras trianguladas, como se pueden dar cuenta. Cualquiera de las dos opciones para este ejercicio podrá funcionar. Voy a dejar esta icoesfera y la voy a escalar para que me quede aquí en la rodilla. Fíjense que me quedó ahí. Me parece que quedó muy bien ahí acomodado. Si necesitan moverla, lo pueden mover utilizando el gizmo o con G, que es el comando para agarrar. Esta misma esferita entonces la voy a colocar aquí para que la pierna no me quede flotando. Entonces Shift D para duplicar. Voy a desplazar solamente en el eje Z, entonces bloqueo presionando la tecla Z, y desde la vista lateral nuevamente ajusto para que las dos formas se puedan integrar. Así. Con esta misma forma o con este mismo cilindro voy a duplicarlo y lo voy a empezar a colocar por este costado para crear el brazo izquierdo del personaje. Entonces Shift D para duplicar, coloco por aquí, y resulta que esto tiene aquí ya una rotación. Entonces puedo restablecer la rotación colocando aquí en el eje X el valor 0 para que me quede nuevamente alineado, paralelo completamente, y desde la vista frontal voy a rotar
en el eje Y, si presiono la tecla control, voy a rotar menos 90 grados, o aquí en el eje Y puedo decirle menos 90, escribir aquí menos 90. Y aquí en este caso me tomo como una rotación en el eje X, voy a decirle 0 para que me quede de esta manera. Y aquí ya tendría la primera parte del brazo. Con este mismo entonces lo voy a duplicar, Shift D, desplazo en el eje X, aquí sería en el eje Z, que sería el Z local, es el X de la escena global, es decir, aquí tenemos el eje X y el eje Y, pero de la escena como tal global. Pero como estoy trabajando con la transformación local, es decir, cada objeto va a tener su orientación y este fue rotado menos 90 grados, por eso tuve que bloquear el eje Z para poder desplazar hacia este costado. Por eso pues me gusta mantener de pronto en ocasiones esta herramienta activa para saber qué eje es el que debo manipular, recordando que el eje pues digamos que por los colores, ¿no? La flechita verde es el eje Y, la flecha roja el eje X y la flecha azul el eje Z. Voy a dejar aquí un poquito espacio para ahora duplicar la icoesfera y colocarla aquí para que me funcione como un codo. Desde la vista superior entonces voy a ajustarlo para que me quede aquí más centradito, y este mismo lo voy a colocar para que me funcione como una articulación en el hombro, aquí. La mano la voy a sacar del mismo cubito del pie, entonces Shift D para duplicar y voy a colocar aquí. Este cubito pues no fue rotado, pero sí quiero que esté pues en una posición diferente, entonces desde la vista superior con el 7 del teclado numérico voy a rotar el cubito para que tenga esta ubicación y lo voy a mover y a escalar más o menos así. Esto mira las funciones o las veces de una manito. Puede ser así, también pueden colocar una icoesfera, no hay problema con ello. Y lo que voy a hacer como para darle un poquito más de orientación a esa mano, entonces desde la vista superior voy a duplicar este mismo cuadrito con Shift D para duplicarlo. Lo voy a colocar por aquí al lado, pero un poquito más pequeño, algo así. De esa manera aparecerá como si este fuera el dedito pulgar y este pues fuera la mano. Voy a combinar estas dos formas, es decir, para que me quede como un solo objeto, y para ello lo que voy a hacer es primero selecciono este pequeño y luego con Shift sostenido presiono el grande. En Blender hay algo que se llama elemento activo. El elemento activo es el que cuando tenemos dos objetos o más seleccionados, el objeto o el elemento activo es el que queda con un bordecito más amarillo. El que tiene este color naranja más rojito es un elemento secundario. En este caso el elemento activo es el cubito grande, y cuando quiero combinar las formas quiero que este haga parte de este cubo, es decir, que este cubo ya no sea un elemento suelto, sino que se combine o que se una con el cubito grande. Entonces primero selecciono el cubito pequeño con Shift clic para seleccionar el cubo grande. Aquí en el menú objeto está la opción que se llama Join o juntar. El comando es Control J, y aquí entonces este cubito ya no lo puedo seleccionar de manera independiente en el modo objeto. Este entonces va a quedar anclado al cubo grande y va a conservar las propiedades incluso del origen del cubito grande. Entonces el origen del cubito grande es el que permanece y ya pues no voy a tener dos orígenes sino uno solo. Entonces aquí ya se combinó y quedó una sola forma en este caso. Desde la vista frontal nuevamente voy a agarrar en este caso el cuerpo del personaje, voy a duplicarlo con Shift D, voy a presionar Z para
bloquear solamente el eje Z y voy a escalarlo para hacer aquí como un cuello para nuestro personaje. Este mismo lo voy a duplicar nuevamente, bloquear el eje Z y voy a hacerlo más grandecito y nos funcionará como una cabecita que tiene más grande, algo así. Ahora lo que voy a hacer es colocarle el ojo izquierdo y de pronto la nariz. Para hacer esto, entonces de esta misma selección voy a duplicar Shift B, luego Y para bloquear el eje Y, para moverlo hacia adelante, y voy a activar la herramienta de rotar, o también puedo utilizar aquí la rotación en el eje X. Voy a rotar en el eje X 90 grados con control sostenido, busco hasta el 90 o escribo aquí en el eje X 90, cualquiera de las dos funciona. Escalaré para hacerlo más pequeño y desde la vista lateral voy a mover en el eje Y, perdón, aquí sería el eje Z porque sigo con la transformación local, y esta vendría a ser como la nariz del personaje. De este mismo voy a duplicarlo y lo voy a colocar por aquí un poquito más grande para que me funcione como un ojito. Hasta ahí. Solo hemos hecho la parte izquierda del personaje y esto es porque ahora vamos a ver la parte de los modificadores. Quiero que entonces a este costado también poder tener la misma estructura en cuanto a la pierna y el brazo. Para ello puedo utilizar dos opciones para hacer un mirror. Puedo utilizar la opción del modificador, que la mencioné hace un ratico, o duplicar el objeto y colocarlo al otro lado. Pues digamos que es un poco más manual. Vamos a hacer la parte de los modificadores. Selecciono en este caso el pie, me voy a esta opción que dice modificadores, que es como una llavecita, le digo agregar y en la opción generate voy a buscar la que dice mirror. Aquí no veo que haya, pues no parece que hubiera ningún cambio. Sin embargo, lo que pasa aquí es que el mirror o el espejo lo que hace es que queda encima, o digamos que toma como punto de referencia el origen. Como el origen está centrado al cubito o al pie, pues me queda como un duplicado encima de la forma original. ¿Cómo hago entonces para que se vea a este costado? Entonces en el modificador veo aquí primero algunas opciones, en este caso los ejes en los que se va a replicar ese espejo, ese mirror, pero aquí hay un objeto, una opción para escoger el objeto referente. Si voy con el cuentagotas y selecciono el cuerpo o este cilindro de cuerpo, ahora sí veo a este costado el espejo del pie. Dicho esto, voy a hacer lo mismo con todas las demás partes, pero lo voy a hacer digamos de la manera más práctica, que es primero voy a seleccionar todas las partes que necesito que tengan mirror, así con shift sostenido voy dando clic, o puedo ir arrastrando también, así cualquiera de las dos opciones. La idea es seleccionar las partes que deben estar del otro costado. En el caso esta parte, este cilindro no tiene que estar duplicado, el cuello tampoco, la cabeza tampoco, la nariz no, pero este ojito sí. Entonces también lo selecciono y por último, o sea, primero seleccioné todos los elementos y por último el objeto que sí tiene el modificador, que es el elemento activo que había mencionado hace un rato, y como está así amarillito me permite entonces ir aquí a las opciones del modificador que tiene el elemento activo, le digo aquí en esta flechita, copiar a la selección y automáticamente me copia las propiedades del modificador que tenía el pie a todas las demás piezas, y de esa manera habremos creado entonces de manera muy rápida este personaje. Lo que vamos a hacer ahora a continuación es ver la relación o el parentesco. Para ello lo que vamos a hacer es empezar a definir el tema de las relaciones o las jerarquías. En el outliner vemos que
todos son cubos, cilindros y coesferas. Algunos tienen modificador, que es esta llavecita, pero bueno, este triangulito que está aquí indica que es una geometría. Cuando hay un icono para geometría, para curva, para cámara, tienen sus propiedades, o digamos que su iconito. En el caso de la camarita, que parece el icono de cámara, y así con las demás formas. Lo mismo la luz, tiene aquí su icono de que es una luz. Para mirar entonces las jerarquías, entonces voy a decirle a este huesito, a este objeto que es el pie, que sea hijo de esta pierna. Para ello entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, le digo primero escojo el pie, luego con Shift sostenido selecciono la pierna. En el menú objeto hay una opción que se llama Parent y aquí me sale, pues de hecho el comando es Control P, ya lo vamos a utilizar, y la primera opción la voy a escoger que dice objeto, es decir, va a haber una relación de este objeto con este otro. Si se fijan, aquí se creó una línea punteada indicándome desde el origen hasta el origen del otro elemento, ¿sí? De origen a origen esa relación. ¿Qué es lo que ocurre con la relación padre e hijo? Cuando yo tengo seleccionado el pie, lo puedo mover de manera independiente. Aquí voy a dar Control Z para cancelar esta operación. Pero ahora si yo agarro la pierna y la muevo, también voy a desplazar o voy a mover con el pie. Nuevamente Control Z para deshacer la acción. Aquí ya voy a volver a colocar las opciones de transformación global. Y de esta manera entonces vamos a empezar a organizar. Si a este cubito, a este objeto le quisiera cambiar el nombre, por ejemplo, le puedo dar doble clic aquí y cambiar el nombre, o con la tecla F2 para cambiar el nombre. Llamémosle pierna y entonces la pierna es papá del pie. A este también le voy a cambiar el nombre, F2, y le llamaré pie. Voy a hacer lo mismo, pero ahora con esta icoesfera. Esta icoesfera va a ser papá de la pierna. Esta se llamará rodilla, entonces la selecciono, le cambio el nombre a rodilla y selecciono la pierna, luego con Shift sostenido la rodilla, le dejo utilizar el comando que es Control P. Y aquí me dice configurar parentesco al objeto. Ahora cuando seleccione la rodilla, y la gire, va a pasar esto. Entonces la rodilla es papá de la pierna y la pierna es papá del hijo. Pero el hijo también es, digamos que tiene la relación así en orden jerárquico. Y por ejemplo cuando selecciono la rodilla aquí en el outliner, voy a poder ver la jerarquía que mencionaba hace un rato. La rodilla está como principal, que tiene la pierna, y la pierna tiene a su vez el pie. Pero cuando se desplace o se mueva la rodilla, bien sea en rotación o incluso en escala, los demás objetos que estén dentro de la jerarquía de la rodilla también se van a escalar. Sin embargo, cada uno de ellos funciona de manera independiente si así se quisiera hacer. ¿Sí? Si quiero escalar solamente el pie, pues selecciono solamente el pie y lo escalo. Si quiero escalar la pierna va a escalar también el pie. Y así pasaría también con la rodilla. Así voy a seguir colocando cada uno de los parentescos para tener una jerarquía un poco más organizada y tener también pues un personaje también pues mejor organizado aquí, incluso con los nombres de la geometría. A este le llamaré muslo, entonces le cambio el nombre muslo, y la rodilla va a ser hijo de la pierna. Entonces primero la rodilla, luego con Shift la pierna o el muslo, Control P, relaciona al objeto, y ahora cuando mueva la pierna todo lo demás se va a mover. Así voy a hacer con este mismo. Entonces a este no sé cómo llamarle aquí, llamémosle control de la pierna o del muslo, control muslo. Selecciono la pierna, luego con Shift selecciono el control P, objeto, y ahora cuando rote va a rotar toda la piernita. Entonces asimismo en el orden jerárquico irá
anclado o emparentado con el dorso del personaje. Entonces selecciono la ecosfera, luego con Shift el dorso, Control P, objeto, y ahora esto le llamaré aquí dorso, y cuando lo rote o cuando lo mueva, lo transforme, también lo demás se va a transformar. ¿Qué pasa con los elementos que están ahí arriba que se mueven? Es diferente. Como el punto de referencia del mirror o del modificador es este, pues obviamente el objeto va a tratar de hacer el espejo con respecto a la ubicación de este origen. Por eso se ve de esa manera. Voy a dar control Z para deshacer y voy ahora entonces a hacer la jerarquía desde la mano hacia acá. Ya lo voy a hacer un poco más rápido, pero es repetir la misma operación. Primero la mano, luego el brazo, le digo relación al objeto, a control P, y voy haciendo la relación de el uno al otro. Primero el hijo, luego el que quiero que sea el papá, y así voy a completar hasta llegar al dorso. Ahora sí, cuando rote, como ahora rota, falta el ojo por configurar, pero ya puedo tener, por ejemplo, aquí personaje con bracitos y las piernitas también. Ahora, no quiero que este dorso sea el hijo del cuello o de la cabeza, quiero que el dorso sea el papá de toda la jerarquía. Entonces selecciono el cuello, ahora sí el dorso, control P, y de esa manera entonces iremos configurando ahora de la cabeza hacia el dorso. Digamos que todo va de las piernas, los brazos al dorso y la cabeza también al dorso. Para la cabeza, primero la cabeza, luego el dorso, control P, al objeto, igual, la nariz, y por último los ojos. Ahora cuando rote el dorso ya tendré todo el personaje, y si quiero, por ejemplo, que se agache el personaje, aquí ya lo podré manipular. De esta manera entonces tendremos este ejercicio práctico muy básico para crear un personaje y recordar las herramientas básicas, y también para tener presente las jerarquías. Si se dan cuenta, ahora en el outliner hay un solo elemento, pero ese elemento tiene anidados los demás, y así a su vez cada uno de ellos tendrá anidados los objetos. Es más, me faltó algo, que es que la nariz realmente debe ser, aquí le voy a colocar el nombre nariz, que mal escrito, y que son los ojos, y que es la cabeza. Entonces la nariz y los ojos también tendrán que ser parte de la cabeza, porque cuando intente girar la cabeza aquí en la coordenadas locales, cuando intente girar la cabeza, si digamos aquí en este caso el personaje no puede mirar ni a izquierda ni a derecha, entonces voy a hacerla directamente con la selección de los dos elementos, la nariz, los ojos y por último la cabeza. Presiono control P, le digo al objeto. Cuando hago esto y el elemento activo tiene alguna transformación, pasa que ellos los hijos como que retoman su posición original. Voy a dar control Z, y para poder solucionar esto la relación que debo utilizar es esta que dice keep transform o mantener la transformación. Ahora sí, cuando selecciono la cabeza voy a poder girar. Sin embargo, el mirror sigue manteniendo como punto de referencia el dorso. En este caso, en el caso de los ojos, voy a decirle ahora que su punto de referencia sea la cabeza. Con eso, cuando gire la cabeza a la izquierda o a la derecha, ya voy a poder manipular mejor el personaje. Hasta aquí iría este video, para tener presentes algunos conceptos, repasar el tema de las herramientas, colocar figuras, rotar, mover, escalar, y la relación a los parentescos que hay. En este caso, si vemos, es un poco más organizado, tiene pues todas las nomenclaturas. Esto sería como los hombros, y así cada una de las otras partes, que sería
brazo, aquí sería el codo, el antebrazo y la mano. Listo, ahora sí tenemos todas las geometrías nombradas, cada una a su vez tendrá su relación con otro elemento y asimismo se podrán manipular para poder generar, incluso a partir de aquí se podría también generar animación, pero pues eso lo veremos más adelante. En la siguiente sesión veremos tema de materiales, de aplicar colores para con este mismo personaje.